damos la bienvenida y muy agradecidos de que están acá con nosotros. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias, Camila. Buenas tardes para todos. Vamos a arrancar en este tema tan interesante que nos pega cada vez más, especialmente con los cambios que hemos tenido ya finalizando 2025. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Vamos a hablar de la normativa financiera colombiana desde el punto de vista financiero, cuáles son las partidas monetarias y no monetarias. Hablamos también del reconocimiento inicial, el reconocimiento posterior y también cuáles son los efectos tributarios. Al final, vamos a aterrizar todos estos conceptos en un ejercicio práctico para que nos quede mucho más claro y también podamos abordar de manera más profunda las inquietudes que ustedes tienen. Entonces, iniciamos con la normativa financiera. Vamos a enfocarnos principalmente en dos cosas. Las compañías que tienen normas plenas, que son del grupo 1, y las que son pymes. Entonces, les vamos a dejar en este material que les vamos a compartir ese comparativo de lo que debemos tener en cuenta si yo quiero profundizar o quiero hacer una revisión de un ítem particular, sea de plenas o sea de pymes. Entonces, una de las cosas que debemos tener en cuenta es cuáles son esas rutas y cómo navegamos y cuál es nuestro GPS. En plenas vamos a estar hablando de la NIF 21 y en pymes de la sección 30. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? No vamos a hablar del tratamiento de diferencia en cambio de coberturas que está bajo la NIF 9. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Es regular de estas normas, regular el reconocimiento, la medición y la presentación de las transacciones que tenemos en moneda extranjera, partiendo de qué? De las diferencias que tenemos definidas como moneda funcional o desde nuestra moneda funcional. Entonces, definimos la moneda funcional a partir de las operaciones que tenemos. Vamos a ver que la norma de NIC 21 es un poco más robusta siempre, pero la sección 30 se nutre de los lineamientos que tenemos para plenas, simplemente que tiene unas guías un poquito más simplificadas y con unos requisitos de juicio un poco menores. Por ejemplo, en la moneda funcional, nosotros debemos determinar cuáles son las operaciones principales de la compañía y en qué moneda se están dando. Las ventas, las compras, si tenemos una casa matriz, cómo se están dando esas operaciones con la casa matriz y cómo nos están afectando. En el caso de las pymes, por ejemplo, analizamos cómo son las transacciones y flujos de efectivo que se dan. La mayoría de las compañías en Colombia y la mayoría de las que conocemos y auditamos manejan una moneda funcional que es el peso colombiano. Ahí es cuando empezamos a ver que necesitamos definir y delimitar cuáles son las políticas y cuál es el impacto que va a tener la diferencia en cambio para las operaciones internacionales que vamos a realizar en otras divisas. Entonces, para esas transacciones en moneda extranjera, el reconocimiento inicial en plenas nos lo está determinando el párrafo 21. Podemos detallarlo ahí. Sin embargo, debe ir esto de la mano siempre de las políticas contables, porque las políticas contables son nuestra ruta principal y más allá de ser un documento que el contador hizo en alguna parte para dar un cumplimiento legal, realmente debe ser lo que debe estar guiando las operaciones de la compañía. Esto es muy importante, no solamente para las operaciones que tienen afectaciones en otras divisas, sino porque es la ruta, es la memoria y es lo que define realmente la compañía, cómo está llevando a cabo la información financiera y al final, en el resultado que tenemos en los estados financieros, también lo estamos llevando. Bueno, las partidas monetarias y no monetarias están definidas en la norma. ¿Cómo vamos a llevarlas? ¿Cómo vamos a reconocerlas? Cuando es de costo histórico, cuando es valor razonable, ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad en el siguiente slide. ¿Cuál es la tasa que debo llevar? Entonces la norma me habla del uso de la tasa promedio. Normalmente nosotros tenemos como referencia la tasa que publica el Banco de la República, que define la superintendencia. Sin embargo, la norma como tal, teniendo en cuenta que es internacional, no me está dando esa guía directamente. Sin embargo, nosotros debemos usar las guías financieras que tenemos y que son proporcionadas precisamente para que podamos tener un estándar.
Para algunas compañías que desde el corporativo manejan alguna tasa específica o tienen un lineamiento específico con el objetivo de no manejar una tasa adicional, porque si no, entonces ya no estamos hablando de la diferencia en cambio que estamos viendo a nivel financiero, de la que estamos viendo a nivel fiscal, sino de la que nos está definiendo un corporativo o casa matriz. Debo evaluar si no hay una variación significativa de la tasa que estamos utilizando dentro de las reglas económicas en Colombia y la que me está proponiendo el corporativo para ver qué esfuerzos debemos concentrar desde el punto de vista contable y administrativo en los registros contables en el momento de la definición de la tasa, porque si no, entonces no estaríamos hablando, si la tasa del corporativo está alejada, no estaremos hablando de que estamos llevando nuestros registros contables basados en las normas financieras, ya sea plenas o pymes. En el caso de las inversiones netas de un negocio en el extranjero, ahí hablamos que es una diferencia, en cambio, que no se ha materializado completamente, entonces la dejamos en el ORI hasta la disposición final del negocio y la afectación también en conversión de estados financieros. Recuerden que una vez la compañía inicia operaciones, definimos cuál es la moneda funcional, pero estamos en un ambiente dinámico y es posible que la naturaleza de los negocios y las operaciones puedan generar un cambio en la moneda funcional. Entonces, esto es importante evaluarlo y, por supuesto, llevarlo de la mano de la gerencia, porque no solamente en contabilidad que observamos las transacciones, sino que eso hay que engranarlo también con la estrategia de negocio y la perspectiva de la gerencia. Las revelaciones a nivel de plena son un poco más detalladas. Debemos siempre reportar cuáles son los efectos netos que estamos teniendo entre los activos y los pasivos de las operaciones que estamos teniendo en moneda extranjera, de todas las monedas y las divisas que estemos manejando. Si estamos manejando euros, si estamos manejando dólares, si estamos manejando libras, todas las monedas que estén teniendo afectaciones desde la política de la parte general y también en la parte que detallamos específica cuando hablamos de la ampliación de la nota dentro de las revelaciones. En las pymes, pues la podemos hacer un poco más simplificada. Bien, hablemos de las partidas monetarias y no monetarias. Entonces, ¿cuáles son las partidas monetarias? Las partidas monetarias son las que para activos o pasivos la contraparte va a ser una cantidad fija o determinada de una unidad de moneda. Es decir, que normalmente su contrapartida va a tener una afectación en cash. Si estamos hablando de una cuenta de compensación, por ejemplo, estamos hablando de una partida monetaria, ¿cierto? Es un efectivo o un equivalente en moneda extranjera, digamos que esa como principal. Si yo tengo una cuenta por cobrar a un cliente porque yo le hice una venta en Ecuador y yo estoy esperando recibir unas divisas, entonces esa cuenta por cobrar la vamos a determinar como un activo monetario. Si hay un préstamo, que haya realizado con un tercero o que tenga una operación con una subsidiaria matriz o demás, puede determinarse y evaluarse también dentro de los activos monetarios. Por supuesto, los intereses que están asociados y los dividendos que tengamos por cobrar. ¿Cuáles son los pasivos monetarios? Entonces los podemos identificar como las cuentas por pagar que tenemos en moneda extranjera, muy común en el caso de las comercializadoras cuando hacemos importaciones. En el caso de los préstamos bancarios, si pido un préstamo que está en una divisa distinta, en el caso de los bonos, los intereses asociados y si tengo un arrendamiento financiero u operativo que lo haya adquirido en una moneda distinta. Para todos estos casos, si vemos, la contrapartida de alguna manera va a ser o la entrada del dinero o la salida del dinero. Entonces, eso es una característica muy importante que debemos tener en cuenta en el momento de determinar si es un activo monetario o no monetario, porque solamente los activos monetarios, de acuerdo a lo que vimos en el slide anterior, van a tener ese reconocimiento y esa afectación de diferencia en cambio, como lo vamos a ver en el reconocimiento posterior. Ahora, las partidas no monetarias. Entonces, son las que van a tener esa característica distinta, es decir, que me van a permanecer y que yo no tengo una contraprestación o una cantidad fija de unidades monetarias, como lo es la propiedad, planta y equipo, como lo es el adquirir inventarios. Hace un tiempo un gerente me decía, Diana, pero no, ¿cómo así? Yo necesito, o sea, mis inventarios necesitan tener entonces una reevaluación o pueden tener una devaluación de acuerdo con la tasa de cambio que esté vigente. No, este es un activo
que es no monetario, no va a tener esa revaluación, solamente va a tener las afectaciones que le corresponden al reconocimiento y a la evaluación de inventarios que tengan definida y también para la metodología que tengan dentro del sistema, por ejemplo, si es un costo promedio. En el tema de los activos intangibles, los anticipos a proveedores en los que yo estoy esperando recibir un bien o un servicio. Entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta, bien en cuenta la diferencia de que no todo lo que diríamos los contadores que tengo en la 13, entonces todo lo que tengo en la 13 en una divisa distinta va a tener esa revaluación o esa afectación de diferencia. En cambio, no. Si yo tengo una cuenta por cobrar de la que yo estoy esperando una contraprestación que no es una unidad monetaria, sino que es un bien, entonces ahí esa partida yo la debo mantener al costo histórico. Y inversiones en asociadas o subsidiarias con el método de participación. Ahora, los pasivos no monetarios, entonces será, por ejemplo, un anticipo de un cliente. Yo ya recibí el dinero, yo tengo reconocido seguramente ese anticipo en la moneda original, pero yo no estoy esperando darle dinero a mi cliente. Yo estoy esperando darle un producto a mi cliente. Entonces, esta es otra partida que a veces se presenta para confusión o que si simplemente tomamos un listado desde el punto de vista de la moneda original o la divisa, pueda tener una afectación de diferencia en cambio, pero realmente no la tiene porque es un pasivo no monetario y está también definido así directamente en la norma. De hecho, la norma, si ustedes lo miran, tiene algunas profundizaciones adicionales en las que ustedes pueden ver si la información que están trabajando o la operación que están realizando tiene esa característica de activo monetario o no monetario. Siempre clave que tengan en cuenta si esa unidad, la contrapartida va a ser monetaria o no. Las obligaciones por contratos de arrendamiento en especie, los bonos o obligaciones financieras en moneda extranjera y también pasivos por beneficios empleados que estén determinados en especie. Bien, ahora, ¿cómo determinamos el reconocimiento inicial? Recuerden que si bien puedo tener varias operaciones que sean en una divisa distinta, no todas tienen las mismas características. Entonces, acá nuevamente reitero, fundamental que tengo definido en mi política, porque mi política debe tener el reconocimiento inicial y en la norma está fundamentado, lo habíamos hablado con la tasa promedio cuando les estaba contando respecto a las especificaciones de la norma, pero aquí típicamente lo que utilizamos es la tasa de cambio spot entre la moneda funcional y la moneda extranjera, es decir, la tasa de cambio del día de la operación. Y la fecha está determinada de acuerdo a las condiciones que tiene para su reconocimiento. Entonces, ojo, porque es muy distinto, digamos, vemos mucho, por ejemplo, en el tema de las importaciones de mercancía, que el reconocimiento puede variar de acuerdo con el Incoterm, de acuerdo en qué momento está cumpliendo la transacción y yo tengo el derecho de la mercancía. Entonces, ahí la fecha puede cambiar, el documento de soporte puede cambiar. Y eso va a estar asociado, esa fecha, por supuesto, al punto inicial de tasa de cambio de spot, de acuerdo a la fecha que está en el documento que me está soportando la transacción, que a su vez está asociado en qué momento cumple las condiciones para su reconocimiento. En el caso del reconocimiento posterior, estamos hablando de las partidas monetarias en moneda extranjera, se reexpresan utilizando la tasa de cambio a cierre. Algunas compañías en sus políticas tienen determinado una actualización mensual, una actualización trimestral. Como mínimo, debe tener la reexpresión a finalizar el año. Entonces, utilizo la tasa de cambio de cierre para hacer la reexpresión financiera de las partidas monetarias que tengo en mi estado financiero y esa diferencia se va a reconocer en el resultado. ¿Cuándo no se reconoce en el resultado? Si la partida forma parte de una inversión de un negocio en el extranjero, todavía no ha llegado a su disposición final, entonces esta se mantiene en el ORI. Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos muy bien clasificado. Hace poco tuvimos el caso de una compañía que no identificó de manera correcta las operaciones que tenía de unos negocios en el extranjero, que sí tenía para una disposición final
que los tenía para la venta y otros que los tenía para permanecer, y el impacto del reconocimiento de la diferencia en cambio, si va al ORI o si va al resultado, pues nos va a generar unos efectos fiscales, incluso en la tasa mínima de tributación, que ya nos contará Jorge. Entonces, ahí muy importante estar muy organizados y tener las operaciones claras, las partidas monetarias, no monetarias y las políticas y estrategias de la gerencia. Bien, en el reconocimiento posterior. Entonces, las partidas no monetarias en moneda extranjera se van a reconocer cuando están medidas al costo histórico, se mantienen a la tasa de la fecha de la transacción, es decir, no generan una diferencia en cambio. Cuando están en esta característica, vamos a hacer memoria, devolvernos un poco respecto a lo que estábamos mencionando de los activos fijos, ¿sí? O del inventario. Ingresó en una tasa que fue la del reconocimiento inicial y esa va a ser su tasa en la que va a permanecer en el reconocimiento posterior, no va a tener ningún cambio. Entonces, cuando, por ejemplo, las compañías van a hacer consolidación, es muy importante tener en cuenta las tasas del reconocimiento inicial porque se van a mantener al histórico y van a tener una afectación en el momento de la consolidación, y el resto de partidas monetarias pues sí tienen una afectación de diferencia en cambio, entonces muy importante tener en cuenta esto. Y las que son medidas a valor razonable, que se convierten usando la tasa de la fecha en la que se determinó el valor razonable, y la diferencia se va a reconocer en el ORI. Entonces, esta es otra diferencia que debemos tener en cuenta, que puede ser, perdón, al resultado o al ORI de acuerdo a la característica de la transacción. Aquí es muy complejo poderles decir exactamente o encasillar las características de una transacción u otra, porque depende mucho del modelo con el que se esté trabajando. Entonces, en ese caso, si tienen alguna partida de esas, sí es necesario analizar todas las variables de la operación o de la inversión para ver si el resultado debe llevarse de manera directa a los resultados del ejercicio o al ORI. En ese caso, nosotros los invitamos, si tienen unos escenarios así, los invitamos a que nos llamen para que los revisemos con nuestro departamento de consultoría, porque no hay una forma completa de tasar de la misma medida todos los contratos, y siempre esa filigrana es muy importante verla. Con esto vamos dándole cierre un poquito a la interpretación, al manejo desde el punto de vista financiero. Recuerden que pueden irnos dejando sus inquietudes y vamos a darle paso a una parte muy, muy interesante en donde todos se emocionan bastante, que es la parte fiscal. Entonces, Jorge, adelante, cuéntanos, por favor. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación. Muy importante, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo comentaba nuestra compañera Diana, es importante tener presente que estos aspectos que son mandatorios, que son obligatorios en el reconocimiento contable, van a tener unas implicaciones desde el punto de vista fiscal. Entonces, es importante tener presente que para efectos tributarios vamos a tener el artículo 288 del Estatuto Tributario. El artículo 288 del Estatuto Tributario es el que nos va a dar el tratamiento para efectos tributarios de la diferencia en cambio. Aquí es importante considerar una cosa, y es que el concepto de diferencia en cambio realizada y no realizada no es un concepto contable, es un concepto fiscal. ¿Y por qué decimos que es fiscal? Porque el artículo 288 nos dice que, primero, cuando usted tenga una partida en una moneda extranjera, usted lo tiene que reconocer para efectos fiscales a la tasa representativa del mercado al momento de la fecha inicial. Es decir, que si usted que si usted quiere un título, por así decirlo, usted tiene un CDT, usted tiene una cuenta por cobrar, tiene una cuenta por pagar en una moneda extranjera, usted contable y fiscalmente lo va a reconocer a la fecha de adquisición o a la fecha de generación de esa obligación o de ese derecho. Ahora bien, cuando llegamos a final del periodo, la norma, como nos comentaba nuestra compañera, nos obliga a hacer el registro contable para reconocer la expresión de esa partida monetaria en moneda extranjera a la tasa de cierre.
Esto se hace para efectos contables, pero para efectos tributarios, la norma nos establece que tiene que reconocerse a la tasa inicial, es decir, este ajuste nominal no va a tener ningún tipo de afectación o de implicación desde el punto de vista tributario, tanto en el reconocimiento del activo, del pasivo y de su contraparte en las cuentas de estado de resultados. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en cambio que sí se tiene en cuenta? Como lo establece el mismo artículo 288, va a ser la que se genere por la diferencia entre la tasa representativa del mercado al reconocimiento inicial y la tasa representativa del mercado. Marcación en negrilla es propio de nuestra presentación, pero es necesario tener presente esto: la tasa representativa al momento del abono o del pago. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a reconocer desde el punto de vista fiscal, lo que es común práctica, y lo vamos a ver ahora en un ejemplo numérico, es de común proceder el llevar el reconocimiento contable de la diferencia en cambio que se genera desde la fecha de la constitución hasta el momento del pago. Y muchas veces, ¿cómo la reconocemos? A través de tasas negociadas. Si yo tengo una cuenta por pagar, una cuenta por cobrar en una moneda extranjera, normalmente lo que hacemos es solicitar la negociación de las divisas para cancelar esa partida, y la diferencia entre la tasa de la creación de la obligación y esta tasa spot que fue negociada, que fue la que efectivamente me llevó a un reconocimiento de un hecho económico afectando mi flujo monetario, esa queda contablemente y está perfecta, pero y normalmente llevamos esa fiscalmente, y es la que nosotros conocemos como la diferencia en cambio realizada. Pues resulta que para efectos tributarios lo que debemos tomar es la TRM, es decir, la tasa representativa del mercado al momento de la extinción de la obligación o del pago de la cuenta por cobrar. Entonces es importante tener esto presente para efectos tributarios. Entonces, ya lo sabemos, el reconocimiento de la diferencia en cambio realizada y no realizada no es contable, es meramente fiscal. Contablemente, desde el punto de vista de la técnica contable, no existe el concepto de la diferencia en cambio realizada y no realizada. Ahora bien, es importante tener presente una cosa: la TRM, que es la tasa representativa del mercado, esta uno siempre la ve publicada por el Banco de la República. Y es muy común decir, no, que la diferencia, que la tasa certificada por el Banco de la República. El Banco de la República simplemente la publica. Quien certifica la tasa representativa del mercado es la Superintendencia Financiera. Y aquí es importante tener presente una cosa: muchas veces nosotros vamos a tener operaciones, así como tenemos operaciones en dólares, las podemos tener en otras monedas, en yenes, en euros, ¿sí? Que son pues las monedas fuertes en el marco de la negociación de las divisas. Y aquí nosotros podemos percatarnos que es necesario desde el punto de vista tributario, para determinar la diferencia en cambio, hacer el traslado primero a dólar. Es decir, si tenemos una partida expresada en moneda como el euro, ¿sí? Para determinación de la diferencia en cambio realizada, debemos pasarla del euro al dólar y del dólar al peso. Es necesario tener esa documentación, puesto que esto nos lo establece el artículo 1.1.3 del decreto 1625, que es aquel decreto que nos reglamenta desde el punto de vista tributario. Entonces, tener esto aquí muy presente. E igualmente considerar que desde el punto de vista tributario es necesario evaluar la posibilidad de realización de estas partidas monetarias que me están generando la posibilidad de la diferencia en cambio. Entonces, si yo establezco que tengo una cuenta por cobrar a la cual me toca hacer el efecto el efecto cambiario, yo voy a rechazar, como ya lo vimos, esa diferencia en cambio que está de efectos nominales. Nos toca rechazarla desde el punto de vista fiscal, porque ahí lo dice. Esta diferencia en cambio, perdón, devuelvo acá, esta diferencia en cambio
solamente va a tener en cuenta es el momento del pago de la enajenación de los activos. Es decir, que la diferencia en cambio no realizada no va a tener ningún tipo de variación fiscal. Al yo retirarla, entonces me genera la diferencia. Entonces voy a tener una de partida que va a ser contable y otra partida que va a ser fiscal. ¿Mm? Esta diferencia va a ser considerada como temporario o permanente, pero dependiendo de la posibilidad de realización de esa diferencia. Es decir, que si la diferencia en cambio, el diferencial cambiario se me generó por una cuenta por cobrar, pues, ¿qué posibilidades tengo yo que esta diferencia, que esta partida por cobrar efectivamente me sea cancelada? E igualmente si tengo una obligación en moneda extranjera y me genera una diferencia. Hey, ¿qué posibilidad tengo yo que este monto que yo estoy cancelando efectivamente, que este monto que yo tengo acá efectivamente tenga la posibilidad de yo cancelarlo? Si yo determino una posibilidad material de poder realizar, ese es el criterio de realización, de la cuenta por cobrar o del pasivo o de la partida que por sí es no monetaria, es en ese momento que yo determino la posibilidad de reconocer el impuesto diferido activo. Porque recordemos que bajo la NIC 2 y la sección 29 de impuestos, para pymes, perdón, el impuesto diferido pasivo siempre va a ser objeto de reconocimiento contable. Entonces es necesario tener presente las posibilidades de realización para el reconocimiento del impuesto diferido activo. Ahora bien, vamos a decir entonces, a partir de un pequeño, un ejercicio que tenemos nosotros, perdón, les comparto acá la pantalla, espero que ahí se vea bien el Excel que estamos acá proyectando, perfecto. Entonces, perfecto. Hicimos el ejercicio nosotros de realizar una operación de una compra de un inventario. Vamos a hacer una compra de un inventario a un Incoterm FOB, un FOB, ¿cierto? Un Free On Board, en el cual vamos a tener el momento de reconocimiento cuando se hace el carga al buque, es decir, cuando viene, inicia su viaje a partir del puerto de origen. ¿Sí? E igualmente vamos a tener el BL, que es el conocimiento de embarque, como el momento de reconocimiento. Aquí vamos a tener que la operación de la compra van a ser $10,000. ¿Listo? Entonces, esto aquí lo tenemos en $10,000. Ahora bien, vamos a tener el reconocimiento inicial, es decir, la TRM a la fecha que eran 3,744 pesos por dólar, ¿cierto? Vamos a tener una TRM el 31 de diciembre, ¿sí? Sí les sugiero, por favor, que después, que esta no es la tasa, bueno, estamos aquí haciéndolo también para efectos del ejemplo. Vamos a tener una tasa, esta tasa es una tasa spot, la cual va a ser una tasa de negociación, ¿sí? Para efectos de la cancelación de la operación, y vamos a tener la TRM a la fecha de pago. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inicialmente lo que nosotros vamos a hacer es el reconocimiento de la partida, ¿cierto? Que van a corresponder a los $10,000 a la TRM inicial. ¿De acuerdo? Vamos a reconocer la compra y vamos a reconocer la cuenta por pagar. El artículo 288 nos dice, si nosotros tenemos unas partidas no monetarias en moneda extranjera, se tiene que reconocer unas partidas, perdón, no necesariamente no monetarias. Si tú tienes unas partidas en moneda extranjera, se tiene que reconocer a la tasa histórica. Es decir, que fiscalmente vamos a llevar el mismo monto que reconocimos contablemente en este caso, que va a ser el monto de la obligación a la TRM de la fecha de generación de esta transacción. Es decir, que en este momento contable y fiscalmente no vamos a tener ningún tipo de diferencias. Ahora bien, vamos nosotros luego a tener una operación en el cual vamos a tener el cierre por la diferencia, el cierre contable, y esto nos obliga a hacer el reconocimiento del diferencial cambiario. Entonces, tenemos los $10,000 a una tasa de cierre de 3,757 que nos dan los 37 millones. ¿Qué pasaba? Que nosotros ya teníamos una obligación
de 37.400.000 y ahora vamos a tener una obligación de 37.570.000, lo cual contablemente nos obliga a incrementar el pasivo, ¿sí? Y generando un incremento en el gasto por efecto pues por efecto diferencial cambiario. Lo que me dice el artículo 288 es que este registro, al no corresponder a una diferencia en cambio realizada, no procede fiscalmente. ¿Sí? Que esto es importante tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en este ejemplo de operación nos va a generar un impuesto diferido activo. ¿Por qué nos está generando un impuesto diferido activo? Porque tengo un pasivo contable mayor que el fiscal. Si el pasivo contable es mayor que el fiscal, es normalmente por un rechazo de un costo a un gasto. Entonces, es por ello que cuando tengo una diferencia desde la base contable de un pasivo siendo mayor que el fiscal, me genera impuesto diferido activo. Normalmente es un tema como de juego de memoria. Entonces, cuando lo contable es mayor que lo fiscal, entonces si es el activo contable mayor que el fiscal, te genera un impuesto diferido pasivo, y si es un impasivo contable mayor que el fiscal, te genera un impuesto diferido activo. Si yo tengo una diferencia entre lo contable y lo fiscal por estos 126, yo lo que tengo que hacer es empezar ahora a determinar si este monto efectivamente va a ser objeto de realización. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a tener es lo siguiente: voy a tener una cuenta por pagar a mi proveedor. La tengo histórica a los 37.444.000 y tengo la cuenta al proveedor por diferencia en cambio, que va a ser por 126.500. Yo voy a tener este monto contable, es decir, que contablemente yo voy a tener la partida 37.570.000, que es el monto de la obligación a la TRM. Ahora bien, fiscalmente, tanto la norma general de reconocimiento de los activos, de los pasivos, y el 288, hablándome de las partidas expresadas en moneda extranjera, me dice que la tengo que reconocer a qué partida, a la tasa histórica, y que fiscalmente no voy a tener ningún tipo de afectación por diferencial cambiario. Y recordemos que contablemente vamos a tener la afectación del gasto por diferencia en cambio. Esto es un gasto por diferencia en cambio. Entonces, esta es la que nosotros conocemos tributariamente como una diferencia en cambio no realizada. Si nosotros miramos, ya sabemos y lo podemos ver a ojo, que vamos a tener la diferencia reflejada tanto en el balance como en el estado de resultados, que normalmente ese es el cruce cuando se hacen auditorías tributarias, que las partidas que estén en el balance por la diferencia en cambio no realizada, por las partidas que quedan abiertas, me tienen que cruzar con las partidas del estado de resultados por la diferencia en cambio no realizada. Entonces, aquí me cruzan. Ahora bien, si yo tengo mi pasivo contable mayor que el fiscal, fue porque yo rechacé un gasto. Entonces comienzo yo a tener en mi análisis económico y decir, oye, esta partida, esta diferencia que yo tengo generada por este pasivo, ¿será que tengo la posibilidad material de realizar ese pasivo? Es decir, ¿este pasivo lo voy a cancelar? Si la respuesta es afirmativa, eso quiere decir que esta diferencia va a tener un efecto temporal para poder tomar su realización. Entonces vamos a decir, oiga, esta diferencia en cambio no fue la realizada, pero puede llegar a serlo, porque cuando yo lo pague, tengo que pagar el equivalente en una moneda extranjera. ¿De acuerdo? Como el futuro no está escrito, entonces yo voy a tomar a partir de la información que tenga en el momento la base para yo determinar mi impuesto diferido. ¿Cómo lo voy a determinar? Pues considerando que ya tengo una diferencia entre lo contable y lo fiscal y que tengo la posibilidad de una realización, yo voy a determinar cuál va a ser el efecto tributario de ese diferencial cambiario. Cuando tenga el efecto tributario de ese diferencial cambiario, ¿sí? Esto es lo que yo voy a registrar luego. Voy a registrar luego
a mi cuenta 17, del impuesto diferido, los que manejamos el PUT comercial, y al crédito a la cuenta 54 por efectos de impuesto diferido. Entonces tenemos aquí presente una cosa, como el impuesto diferido activo me disminuye el gasto aumentándome la utilidad, por eso es que es necesario para el reconocimiento de este tipo de registros tener una buena información sobre la posibilidad de realización de estas diferencias. Entonces, este es el efecto que me va a generar este diferencial cambiario por efecto de la diferencia entre la técnica contable y mi base fiscal. Ahora bien, cuando yo llegue al siguiente periodo, ¿qué va a pasar? Oye, pagamos la obligación, pero cuando vamos a pagar, llamamos a la mesa de dinero y la mesa de dinero nos dice, por esta operación te voy a girar tantos pesos por dólar. Y por esta operación nos están girando 3.650, no negociamos 3.652 pesos por dólar, es decir, va a salir de tu banco 36.528.000 pesos. Efectivamente, sacamos los 36.528.000, reversamos el efecto del diferencial cambiario del periodo anterior, ¿sí? Cancelamos el monto del pasivo, ¿sí? Que es el histórico más esto, y pues reversamos el efecto del diferencial cambiario, reversamos el pasivo, nos queda en cero el pasivo, pero tuvimos un diferencial de 915.000 pesos. Nos ganamos 915.000 pesos. Y normalmente lo que nosotros llevamos es llevar eso tanto contable como fiscal. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Que la norma fiscal me dice, listo, tú recibiste los 36 millones de pesos, tú cancelaste tu pasivo a 37, pero ojo, el diferencial que me toca calcular va a estar determinado entre el diferencial de la tasa de origen, el diferencial de la tasa representativa de mercado de la fecha de cancelación por el monto de la obligación. Este va a ser el monto y al final, mira, tuvimos un ingreso, tuvimos una variación. ¿Listo? Entonces cancelamos la variación ¿y qué es lo que va a suceder acá? Que aquí lo que yo voy a tener es contablemente, va a tener contablemente y fiscalmente, voy a tener un ingreso, pero este ya es por diferencia en cambio realizada. Voy a tener un ingreso por una diferencia en cambio realizada contablemente por 915, fiscalmente por 1.065.500. Este es el deber ser de la determinación de la diferencia en cambio realizada para efectos tributarios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos nosotros a tener una diferencia de 150.000 pesos en nuestro ejemplo que me está incrementando, la utilidad fiscal. Eso toca tenerlo en cuenta para la tasa de tributación depurada también, ¿sí? En estos casos. Y posteriormente, como ya cancelamos la cuenta del pasivo, pues nos va a tocar igualmente hacerle al crédito a la cuenta 17, y a la cuenta 54, ¿sí? Vamos a tener entonces que hacerle el débito cancelando el monto del impuesto diferido que habíamos creado y un crédito a la cuenta 17 que habíamos creado, cancelando el efecto del impuesto diferido generado por la diferencia que se me había generado en el periodo anterior. Entonces, ¿cuáles son los llamados de atención que toca tener aquí presente? El ajuste por diferencia en cambio no realizada es contable, más no es fiscal. Y si tengo posibilidades de realización de la partida monetaria que dio lugar a ese diferencial cambiario, esta diferencia se me vuelve una diferencia temporaria y se vuelve base para cálculo de impuesto diferido. Y segundo, cuando nosotros tenemos el diferencial cambiario por efectos del pago, la que es realizada no es la diferencia entre la tasa inicial y la tasa de pago, sino la TRM inicial y la TRM final. Ahora bien, aquí nos enfrentamos nosotros a una situación porque yo sé que más de uno estará mirando la pantalla y diciendo, yo no lo hago así. Y es entendible. Es entendible por dos razones. Primero, cuando aquí tú tienes un caso, cuando aquí tú tienes un ejemplo, un caso, una situación, es relativamente fácil de hacer, de llevar y de controlar. Relativamente fácil. No es fácil, es relativamente fácil. Ahora bien,
Si por otra parte, perdón, si por otra parte yo tengo muchas partidas, ¿qué es lo que va a suceder? Que esto se me vuelve muy impráctico. Es por ello que normalmente las personas los colegas llevan fiscalmente lo mismo contable. Eso es una práctica muy común, pero ya por un tema de volumen. Y la otra, que aquí también nosotros acá tomamos, para efectos de nuestro ejemplo, una diferencia muy pues significativa entre la tasa spot, y la TRM, que en este caso fueron 15 pesos por dólar, que para efectos de un sistema de tasas eso es mucho dinero. Normalmente, como la tasa representativa del mercado se determina a partir del promedio de negociaciones del día anterior, la diferencia entre estas tasas no es muy grande. No debería ser muy grande a menos de pues, que pase algo en el mercado, pero en principio no es tan grande. Entonces, es por ello que muchas veces por un tema de materialidad también se deja lo contable con lo fiscal, pero toca tener presente que el deber ser de la diferencia en cambio para efectos tributarios es la diferencia con las TRM, tanto para el ingreso fiscal, como fue en este caso, como para las deducciones o el gasto por diferencia en cambio realizada. ¿Listo? Esperamos que con este ejemplo, con este ejemplo, pues haya quedado un poco más claro, ¿sí? Igual vamos a tener un glosario en el cual especificamos desde el punto de vista, pues, sobre todo de la norma, cuáles van a ser los términos a los que se refiere, el concepto de la norma contable en relación con el diferencial cambiario. Entonces, no sé si de pronto algún espacio adicional acá. Sí, Jorge, tenemos preguntas. Uy, Entonces voy a irlas leyendo. Si veo que es mía, entonces me tomo la palabra y si no te voy contando, ¿sí? sí, señora. Listo. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, quiero saber cómo se establece el ajuste por diferencia en cambio cuando se posee una inversión en bonos que se mide el costo amortizado, se toma a valor nominal por separado y el costo amortizado o intereses pendientes de pago, o se parte del costo amortizado a la fecha de medición y se compara con el costo amortizado del año anterior. En este caso, se parte del costo amortizado a la fecha de la medición y se compara con el costo amortizado del año anterior. Ahí vas a separar los movimientos que sean de capital, es decir, cada concepto aparte y lo comparas para determinar el ajuste de diferencia en cambio, es decir, el capital del año actual más o menos el movimiento que tienes de la variación por la TRM de diferencia en cambio. La siguiente es cómo se establece el costo de las mercancías importadas por la conversión a la TRM del día de la factura del proveedor del exterior o por el valor FOB y la TRM de la declaración de importación. Creo que es parte de lo que hablamos en el ejemplo, ¿cierto, Jorge? Sí, Casualmente tal con el cual. tema FOB. Sí, Ujú. bueno, creo que ya la abordamos ahí con la explicación, porque esta pregunta fue antes de. Buenas tardes, aplicando el artículo 288 del Estatuto Tributario. Sí, pero si el dinero lo tengo en cuentas de compensación, ¿cómo se aplicaría ese movimiento, Igual. Jorge? Igual, es una partida monetaria y cuando usted tiene eh, eh, de realización al momento, por ejemplo, las cuentas de compensación o los fondos en moneda extranjera, porque no solamente aplica para cuentas de compensación, sino en general para los fondos en moneda extranjera. Cuando estas cuentas son fondeadas, se fondean a una tasa y normalmente el retiro que se hace contablemente a la misma tasa de fondeo para no generar un desbalance, sobre todo si la cuenta queda en cero. Entonces se hace esta salida para efectos contables a esta tasa. Esto es contable. Ahora bien, fiscalmente va a ser lo mismo. Fiscalmente va a ser lo mismo. Cuando llega al final del periodo es cuando se hace el ajuste por diferencia en cambio contable, perdón, se hace el ajuste por diferencia en cambio y ese no es fiscal.
Lo que pasa es que ese movimiento de las cuentas de compensación siempre va a ser permanente y por ende el efecto de la diferencia en cambio siempre me va a originar impuesto diferido. Es por eso. Gracias, Jorge. Aquí tengo otra para ti. Si tengo una cuenta bancaria en dólares y de esa cuenta saco dólares para constituir un CDT en dólares, para efectos fiscales, la constitución del CDT se usa la TRM histórica de los dólares que estaban en la cuenta bancaria o la TRM de la fecha de constitución en dólares. ¿Existe una diferencia en cambio realizada? Ahí no habría una diferencia en cambio realizada porque cuando hablamos de realización, hablamos de la cancelación de una cuenta que nos pagaron una cuenta por cobrar o nosotros pagamos una cuenta por pagar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, una realización como tal no se hace, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que al momento de hacer el registro, pues sí, queda la tasa histórica y normalmente lo que decíamos, cuando tú tienes el movimiento. Tienes la cuenta de compensación, salió de la cuenta de compensación y con esa cuenta tú vas a constituir un CDT. Ese lo haces con el movimiento, ¿cierto? Si tú lo haces con ese movimiento, ahí ya te queda registrada la tasa histórica y es una partida en moneda extranjera, porque si es un CDT en dólares, te queda una partida en moneda extranjera y el 288 me dice que tú lo tienes que reconocer a la tasa en la cual se constituyó eso, que fue su tasa histórica. Entonces ya queda, ahí no se me va a generar ningún tipo de diferencia en cambio porque no va a haber una realización. Si tú miras desde un punto de vista de la práctica, las partidas monetarias como los equivalentes del efectivo no generan una diferencia en cambio realizada. ¿Por qué? Porque no hay una negociación como tal, no hay un pago o no hay, es decir, no hay una cancelación, una realización desde el punto de vista tributario, que es cancelar una cuenta por cobrar o pagar una cuenta por pagar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Puede haber una diferencial al momento del reconocimiento contable, tal vez yo no lo veo, pero puede haber. Pero desde el punto de vista fiscal, no va a haber una diferencia en cambio realizada. Porque la diferencia en cambio realizada viene el momento, como el nombre lo dice, del concepto de realización, ¿sí? Que consiste en cancelar una cuenta cancelar una obligación, ¿sí? Si tú tienes un activo al momento de la venta o si tienes una cuenta por pagar, cancelarlo. Ahora bien, si tú tienes tu CDT en dólares, tú lo constituiste, este CDT se te redime, ¿sí? Al momento de la redención del CDT, a ella hay una realización y ese sí te genera una diferencia en cambio realizada para efectos tributarios. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta que creo que es para mí. Buen día. Si recibo un pago de una factura en enero de 2026 que realicé el gasto por diferencia en cambio no realizada para cierre de diciembre de 2025, en enero, por cambio de periodo fiscal, ¿debería reversar esa diferencia en cambio no realizada a un ingreso? Cabe aclarar que se reconoce de manera independiente la diferencia en cambio real entre la TRM inicial, la facturada, y la TRM del ingreso real. Sí, bien, entiendo acá en la pregunta que tienen bien diferenciada cuál es la diferencia en cambio real y que esta pregunta es netamente desde el punto de vista financiero en el cambio de año. Sí, la naturaleza, lo puedes hacer de las dos formas. La naturaleza y la esencia contable normalmente nos dice que si en un ejercicio fue gasto, pues en el otro es ingreso, ¿sí? Con las mismas connotaciones que es no realizada. Porque al final del ejercicio, cuando la consolides, pues la vas a analizar desde ese punto de vista. Entonces, si yo tuviera que tomar la decisión, estuviera haciendo el registro, sí, lo haría como me lo estás preguntando. En la reversión a un ingreso por diferencia en cambio no realizada. Sin embargo, hay compañías que lo tienen, digamos, como cuenta corriente un poco al cambio de año, incluso hacer la reversión prácticamente del registro que se hizo en diciembre para no contaminar las partidas, especialmente cuando el sistema no me permite verlas de una manera diferenciada claramente. Y esto se compensa con la operación. Ahí que debes tener en cuenta también lo que tengas definido en tu política contable, porque al final del ejercicio el impacto neto de la diferencia en cambio no realizada va a ser el mismo. Bueno, la siguiente pregunta, que si les comparto una grabación, sí, Camila indicó que quedaba en el canal de Lisa.
Buenas tardes. Para temas de impuestos, la diferencia en cambio realizada y no realizada que va al ingreso se tiene en cuenta como base para retención ICA e IVA. Jorge. Hola, aquí toca tener presente entonces que si tú vas a tener un ingreso o una afectación o un gasto por diferencia en cambio, desde el punto de vista contable, al momento de separarlas desde el punto de vista tributario entre realizada y no realizada, es importante tener presente que la no realizada, como ya lo vimos, no tiene ningún efecto en renta. Por ende, ni siquiera se declara. Es decir, en la contabilidad, supongamos, vas a tener un ingreso contable por diferencia en cambio no realizada de 1 millón de pesos. Contable. Fiscalmente ni siquiera se declara. A veces uno le dice, no, pero es que los llevo como no grabado en IVA, como no grabado en... No, no se declara. No entra en ese denuncio rentístico ni de ICA en Bogotá, porque por lo menos en Bogotá ya la Secretaría de Hacienda se ha pronunciado, en el cual utiliza el criterio del artículo 28 del Estatuto Tributario para el reconocimiento de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que como fiscalmente no va para renta, no va para autorretención, no se declara en IVA, ni siquiera en lo no grabado, no se declara en IVA y no se declara en ICA. Ahora bien, si dentro de ese proceso contable tú vas a tener una partida, pon tú, de 2 millones de pesos por un ingreso por diferencia en cambio realizada, esas sí se declaran. Va a ser base de autorretención especial en renta, va a ser ingreso fiscal en renta, se declara en IVA como no grabado y se va a declarar en ICA como un ingreso excluido. Porque recordemos que por lo menos en Bogotá, o inclusive puedo operar para los demás municipios, el Consejo de Estado ya se ha pronunciado y ha establecido que el diferencial cambiario, ni el no realizado ni el realizado, hacen base para efectos de industria y comercio. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, aquí tengo la duda de si una obligación sobrepasa un ejercicio fiscal, es decir, será pagada más de un año. ¿Es necesario reconocer esa diferencia en cambio en el periodo inicial o se reconocerá en el momento del pago? Bueno, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que el reconocimiento inicial prácticamente es una misma línea y un mismo momento, lo vimos en el ejercicio con Jorge desde el punto de vista financiero y fiscal. Entonces, el reconocimiento inicial es un momento uno. El reconocimiento posterior, si estamos hablando de que es a largo plazo, que es lo que mencionas que supera un año, entonces desde el punto de vista financiero, si estamos hablando de una partida monetaria, entonces tengo que hacer una reexpresión desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista fiscal, pues el tratamiento es distinto, como nos lo mostró Jorge en el ejercicio. Entonces, si debes hacer una reexpresión para cada cierre de acuerdo a la política que tengas, voy a suponer que es a cierre de año, 31 de diciembre, en ese momento, hacer una reexpresión de la obligación. ¿Listo? Y ahí debes tener en cuenta que vas a tener una diferencia con lo fiscal hasta que se liquide la obligación que tienes. Bien, tenemos aquí una pregunta de Podward, pero no vamos a darle alcance. Le invito a John que si quieres nos dejes el correo y te la compartimos porque estamos hablando de una norma distinta a la que tratamos hoy, que es la NIF 9. Aquí hay un complemento a una pregunta que ya nos habían hecho Jorge y es, gracias, nos dice la persona, gracias, no me quedó muy claro por qué como el dinero está en una cuenta de compensación, ¿cuál TRM tengo en cuenta en el momento del pago? Creo que estamos hablando de la pregunta en la que sacaron unas divisas para hacer una compra de un CDT. Sí, ahí toca tener presente que en ese caso, si yo llego al momento de sacar las divisas, ¿cierto? Es decir, que si yo manejé las divisas, al momento de yo adquirir este título, ¿cierto? Si yo llego, adquiero el título y demás, ¿qué es lo que va a suceder? Que no va a haber una diferencia en cambio realizada, es lo que estamos mencionando ahorita, sino que la diferencia en cambio realizada se da, como lo vimos, al momento de realizar algo. Entonces tengamos presente una cosa, el diferencial cambiario por dinero de cuenta bancaria no te va a generar para efectos tributarios una diferencia en cambio entre realizada y no realizada. ¿Sí? La diferencia en cambio realizada se va a ver es cuando yo vaya a tener una venta. Es decir, que si yo hago negociaciones de divisas para retirar dinero y comprar otros activos,
yo no voy a tener un diferencial cambiario realizado. El efectivo no da diferencia en cambio, no hay diferencia en cambio realizada. ¿Por qué? Porque el efectivo como tal no es un tema de realización, a menos de que esté dedicado a vender divisas, pero eso ya es otro tema. Pero, o sea, que ya el dinero ya fuese un inventario, pero pues eso no sucede. Entonces, en ese caso, si yo lo que tengo es el retiro de un dinero para yo constituir un otro activo, no va a haber para efectos fiscales un diferencial en cambio realizado. Y también es importante tener presente, antes de que se me olvide, que iba a hacer algo antes de que se me olvidara, si ustedes como personas naturales no llevan contabilidad y resulta que ustedes adquieren un título como un CDT en una moneda extranjera y este CDT comienza a generar rentabilidades, este CDT se redime, ¿sí? Como personas naturales tenemos que reconocer el ingreso por el diferencial cambiario. Es decir, el ajuste por diferencia en cambio realizado no está atado con la obligación de llevar contabilidad. Entonces, para que lo tengamos ahí también muy presente. Gracias, Jorge. Bueno, y la última pregunta que nos da apenas con la línea de tiempo que tenemos, y es si se realizan pagos en dólares de una cuenta en dólares, ¿se debe usar la tasa histórica o la tasa o la de la fecha del pago generando diferencia en cambio? Bueno, aquí creo que estamos hablando de una cuenta de compensación, ¿cierto? Desde la que estamos dirigiendo los pagos, y tú debes tener en cuenta en el registro que estas cuentas de compensación o estas cuentas en dólares, normalmente lo que están buscando también es hacer una cobertura natural, ¿cierto? De el impacto que va a tener la diferencia cambiaria. Entonces tú debes tener en cuenta el reconocimiento inicial que tienes en las monedas que estás registrando en la cuenta de compensación, porque de acuerdo a ese reconocimiento, o sea, hay una combinación entre el reconocimiento que tienes del reconocimiento inicial de la cuenta de compensación y el reconocimiento que tienes de la cuenta por pagar, más la tasa que tú estás teniendo como referencia del pago, del momento del pago, que esa te va a generar una diferencia en cambio realizada. ¿Cierto, Jorge? De acuerdo a la disposición del artículo 288. Sí. Pero el tratamiento financiero sí es diferente porque como estás buscando una cobertura, es una partida monetaria en donde tú debes tener en cuenta los ingresos históricos que tienes en tu cuenta de compensación. ¿Okay? Sí. Asumiéndola, asociándola seguramente a una cuenta de compensación. Tal cual. Bueno, ya cuando sea el tema del retiro, sí es así. Sí, señora, cuando sea el tema del retiro, entonces toca tener siempre eso muy presente, que muchas veces se hacen retiros, por ejemplo, para fondear cuentas locales, ¿sí? Se hace el retiro de la cuenta de compensación para fondear una cuenta local o pasa al contrario, sale el dinero de la cuenta local para la cuenta de compensación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que al momento que se genera este movimiento inicial, pues uno queda con ese, oiga, esto me genera una diferencia en cambio, me puede generar de pronto se podría, entre lo poco que yo he visto, ha sido, por ejemplo, por diferencial de días, por diferencial en negociaciones y demás. Pero como ya lo vimos, los traslados de activos monetarios no van a generar una diferencia en cambio realizada. La diferencia en cambio, porque la realización tiene un criterio fiscal muy específico y es la cancelación de un instrumento. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Esperamos que se hayan podido aclarar algunos conceptos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista tributario, que tengan un poco también orientadas y mapeadas esas rutas de qué artículo consulto, qué debo tener en cuenta. Por supuesto, estamos nosotros disponibles y atentos a la información que requieran y a profundizar en los temas contables y tributarios. Camila, voy a dejarles en pantalla en lo que te despides nuestra información, ¿vale? Claro que sí. Gracias, Diana. Bueno, muchísimas gracias a Diana y a Jorge también por acompañarnos, resolver también las dudas que hubo en el chat. Agradecemos a nuestros moderadores y a todos ustedes por estar con nosotros en este taller virtual. Antes de terminar nuestra charla, que les decía Diana, les comparto también una información
Y también van a ver un QR, cual los va a llevar a nuestra encuesta. Esta también va a ayudar muchísimo para que ustedes opinen y para próximas aulas tener todo su apoyo. Recordamos también que esta conferencia está siendo grabada y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Se encuentran como Elisa Software. Recuerden que nos pueden encontrar y seguir en todas nuestras redes sociales como @Elisa Software. Si desean también recibir las memorias de esta charla, pueden enviarnos un mensaje directo a nuestro Instagram y también nos pueden seguir. Los invitamos a nuestra próxima aula virtual el próximo jueves 19 de febrero. Aquí estaremos hablando sobre el cierre contable, el cierre de año contable. Y finalmente, queremos recordar que en Elisa los acompañamos con soluciones pensadas para facilitar su gestión diaria. Contamos con el Cora Software, especializado en la gestión de transporte de carga terrestre. También pueden encontrar Elisa Talentos para gestionar la nómina del talento humano desde una sola app. Información exógena Elisa para cumplir con los reportes exigidos por la DIAN, siempre para que sean actualizados. Igual también aprovecho para que recuerden que la información exógena está con el 5% de descuento hasta el 28 de febrero, para que no dejen pasar esta gran oportunidad. Gracias de nuevo por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad de Elisa. Los esperamos en una próxima aula. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila, y a todos. Jorge, por tu participación también, muchas gracias. Muchos éxitos en este cierre contable. Buen día. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día.